Era una mañana de septiembre de 1922 en la Ciudad de México, y el aire fresco del amanecer se colaba por las ventanas de la Casa Azul en Coyoacán, mezclándose con el aroma de las bugambilias que trepaban por las paredes como dedos morados que acariciaban la arquitectura colonial. Frida Kahlo, entonces una joven de apenas 15 años, se despertó con el sonido familiar de los pájaros cantando en el jardín que tanto amaba. Un coro matutino que incluía desde los canarios amarillos que su padre había traído de Alemania hasta los cenzontes mexicanos que improvisaban melodías complejas entre las ramas del gran ahuehuete que dominaba el patio central. Sus ojos oscuros y penetrantes se abrieron lentamente, como dos pozos profundos que reflejaban la intensidad de un alma que ya mostraba signos de la pasión artística que la consumiría por el resto de su vida. Y por un momento contempló el techo de su habitación, decorado con pequeñas flores que ella misma había pintado en secreto durante las largas noches de insomnio que la aquejaban desde la infancia, cuando el dolor en sus piernas la mantenía despierta, y su mente inquieta buscaba refugio en la creatividad. La casa estaba impregnada del aroma del café recién hecho que su madre, Matilde Calderón y González, preparaba religiosamente cada mañana a las 6 en punto, siguiendo una rutina que había heredado de su propia madre y que se había convertido en uno de los rituales más sagrados de la familia Kahlo, un momento de comunión silenciosa antes de que el bullicio del día invadiera la tranquilidad doméstica. Frida se incorporó en la cama, sintiendo el peso de sus piernas, que desde pequeña le habían causado problemas debido a la poliomielitis que había contraído a los 6 años, una enfermedad que había marcado no solo su cuerpo, sino también su carácter, forjando en ella una determinación férrea y una capacidad de resistencia que la acompañarían durante toda su vida. Pero esa mañana había algo diferente en el aire, una energía eléctrica que parecía emanar de la tierra misma de Coyoacán, como si los antiguos dioses aztecas que una vez habitaron esas tierras estuvieran susurrando secretos de creatividad y rebeldía en sus oídos. Una sensación que ella no podía explicar, pero que sentía corriendo por sus venas como electricidad pura, despertando cada célula de su cuerpo con una intensidad que nunca antes había experimentado. Se levantó con determinación, ignorando la ligera molestia en su pierna izquierda que siempre la acompañaba en las mañanas frías, y se dirigió hacia el pequeño espejo que colgaba en la pared, un objeto que había pertenecido a su bisabuela española, y que reflejaba no solo rostros, sino también historias, secretos y sueños de generaciones de mujeres fuertes que habían vivido en esa casa. Se observó detenidamente, estudiando cada rasgo de su rostro como si fuera la primera vez que se veía, notando la forma de sus cejas pobladas que se unían en el centro como dos alas negras, sus labios carnosos que parecían estar siempre a punto de pronunciar palabras revolucionarias, y especialmente sus ojos, que brillaban con una mezcla de rebeldía y curiosidad que la caracterizaría por el resto de su vida, y que más tarde se convertiría en uno de los elementos más reconocibles de sus autorretratos. Su rostro reflejaba una intensidad que contrastaba dramáticamente con su juventud, como si hubiera nacido con la sabiduría de alguien que ha vivido múltiples vidas, y en ese momento, mientras se miraba en el espejo, tuvo la premonición de que ese día sería especial, aunque aún no sabía exactamente por qué. Una intuición que la llenaba de una mezcla de emoción y nerviosismo que hacía que su corazón latiera más rápido de lo normal. Había decidido que ese día marcaría un antes y un después en su vida,
aunque las circunstancias que la llevarían a esa transformación aún permanecían ocultas en el futuro inmediato. Se vistió con especial cuidado, eligiendo una falda larga de colores vibrantes que había comprado en el mercado de Tlalpan, una prenda que combinaba tonos rojos, azules y amarillos en patrones geométricos que recordaban los diseños prehispánicos, una blusa bordada que había heredado de su abuela materna y que llevaba pequeñas flores de hilo dorado que brillaban cuando la luz las tocaba, y se peinó con 2 trenzas adornadas con listones rojos que había tejido ella misma durante las tardes lluviosas del verano anterior. Antes de salir de su habitación, tomó un pequeño cuaderno que guardaba bajo su almohada, donde había estado escribiendo pensamientos y haciendo pequeños dibujos desde hacía varios meses, un objeto que se había convertido en su confesor silencioso, el único testigo de sus sueños más íntimos y sus miedos más profundos. Era su secreto más preciado, un mundo privado donde podía expresar todo lo que sentía sin temor al juicio de otros, donde las palabras y las imágenes se mezclaban en una danza caótica pero hermosa que reflejaba la complejidad de su mundo interior. Bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies con una melodía familiar que había acompañado su infancia, cada escalón contando una historia diferente de los años que había vivido en esa casa, y se dirigió hacia la cocina, donde encontró a su madre preparando el desayuno, con la precisión de un ritual ancestral, sus manos moviéndose con la gracia de alguien que ha repetido los mismos gestos miles de veces, pero que aún encuentra belleza en la repetición. Matilde la miró con una sonrisa cálida pero preocupada, como siempre lo hacía cuando veía a su hija caminar con esa cojera ligera que le había quedado como secuela de su enfermedad, una marca visible de las batallas que Frida había librado contra su propio cuerpo desde muy temprana edad. «Buenos días, mi niña», le dijo mientras le servía un plato de frijoles refritos con tortillas calientes, acompañados de queso fresco y salsa verde que había preparado con chiles del jardín, un desayuno que representaba la esencia misma de la cocina mexicana y que llenaba la casa con aromas que despertaban no solo el apetito, sino también los recuerdos de generaciones pasadas. Frida se sentó a la mesa de madera maciza que había pertenecido a su bisabuela, una pieza de mobiliario que había sido testigo de innumerables conversaciones familiares, celebraciones, discusiones y momentos de intimidad que habían moldeado la historia de la familia Kahlo. Y mientras desayunaba, observaba por la ventana el jardín lleno de plantas exóticas que su padre, Guillermo, cuidaba con tanto esmero, creando un pequeño paraíso tropical en el corazón de Coyoacán. Las bugambilias moradas trepaban por las paredes de la casa como cascadas de color que cambiaban de intensidad según la luz del día, creando un marco natural que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que era completamente real, un testimonio de la capacidad de la naturaleza mexicana para crear belleza en los espacios más inesperados. Después del desayuno, Frida se despidió de su madre con un beso en la mejilla, inhalando el aroma de agua de rosas que siempre la acompañaba y que se había convertido en uno de los olores más reconfortantes de su infancia, y salió de la casa rumbo a la Escuela Nacional Preparatoria, donde había logrado ingresar como una de las pocas mujeres admitidas en esa institución prestigiosa, un logro que representaba no solo su inteligencia excepcional, sino también su determinación de romper con las convenciones sociales que limitaban las oportunidades educativas de las mujeres en el México de principios del siglo XX.
El camino hacia la escuela era largo, pero ella lo disfrutaba inmensamente, pues le permitía observar la vida cotidiana de su barrio y absorber las imágenes, sonidos y olores que más tarde se convertirían en elementos fundamentales de su arte, aunque en ese momento aún no era consciente de la importancia que tendrían esas experiencias en su desarrollo creativo. Caminaba por las calles empedradas de Coyoacán, sintiendo bajo sus pies la textura irregular de las piedras que habían sido colocadas siglos atrás por artesanos indígenas, observando la vida cotidiana que se desarrollaba a su alrededor como un teatro permanente lleno de personajes fascinantes. Las señoras que salían a comprar verduras al mercado, llevando canastas de mimbre y rebozos de colores brillantes, sus voces mezclándose en conversaciones que saltaban del español al náhuatl con la naturalidad de quienes han crecido en una cultura mestiza. Los niños que jugaban en las plazas con pelotas hechas de trapos y palos encontrados en la calle, sus risas llenando el aire matutino con una alegría contagiosa que contrastaba con la seriedad de los adultos que se dirigían a sus trabajos. Los vendedores ambulantes que pregonaban sus productos con voces melodiosas que habían perfeccionado durante años de práctica, creando una sinfonía urbana que incluía desde el grito del afilador de cuchillos hasta las canciones improvisadas del vendedor de tamales. Todo eso alimentaba su curiosidad insaciable y su deseo de capturar la esencia de la vida mexicana en alguna forma de arte, aunque aún no sabía exactamente cuál sería su medio de expresión, si la escritura, la pintura, la música, o tal vez una combinación de todas ellas que aún no había sido inventada, pero que ella presentía que podría crear si se lo proponía con suficiente determinación y pasión. Al llegar a la Escuela Nacional Preparatoria, un edificio imponente de arquitectura neoclásica que había sido construido durante el Porfiriato y que representaba la aspiración de México de convertirse en una nación moderna y educada, Frida se dirigió directamente hacia el aula donde se impartía la clase de dibujo técnico, una materia que había elegido más por curiosidad que por vocación, pero que le había parecido una oportunidad interesante de explorar nuevas formas de expresión visual que complementaran su pasión por la escritura y la observación del mundo que la rodeaba. El profesor, un hombre mayor de bigote gris perfectamente recortado y actitud severa llamado Maestro Hernández, ya había comenzado la lección cuando ella entró al salón, su voz monótona llenando el espacio con explicaciones técnicas sobre perspectiva y proporción, que sonaban más como fórmulas matemáticas que como enseñanzas artísticas, un enfoque que inmediatamente chocó con la sensibilidad intuitiva de Frida, quien había aprendido a ver el mundo a través de emociones y sensaciones más que a través de reglas y medidas precisas. Las miradas de sus compañeros se dirigieron hacia ella con una mezcla de curiosidad y desdén, pues no era común ver mujeres en esas clases, y mucho menos una que se vistiera de manera tan llamativa y poco convencional, con colores que parecían haber sido tomados directamente de un mercado mexicano y que contrastaban dramáticamente con los tonos grises y marrones que dominaban el guardarropa de sus compañeros masculinos, quienes habían adoptado la moda europea como símbolo de sofisticación y modernidad. Frida tomó asiento en la última fila, consciente de las miradas que la seguían y de los susurros que se extendían por el aula, como ondas en un estanque, pero manteniendo la cabeza en alto con la dignidad que había aprendido de su madre y la determinación que había heredado de su padre.
dos cualidades que se combinarían para formar el carácter indomable que la caracterizaría durante toda su vida. Sacó su cuaderno, un objeto simple pero que para ella representaba un universo de posibilidades creativas, y comenzó a tomar apuntes de las explicaciones del profesor, pero pronto se dio cuenta de que sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana, donde podía ver a los muralistas trabajando en los frescos que decorarían los muros de la escuela, un proyecto artístico de dimensiones monumentales que había sido encargado por el gobierno revolucionario como parte de su programa de educación popular y renacimiento cultural. Entre ellos, un hombre robusto de cabello rizado y mirada intensa dirigía los trabajos con autoridad y pasión, sus gestos amplios y expresivos contrastando con la rigidez académica del aula donde se encontraba Frida. Era Diego Rivera, aunque en ese momento ella no imaginaba que ese hombre se convertiría en el amor de su vida y en una influencia fundamental en su desarrollo artístico, ni que sus destinos se entrelazarían de maneras que cambiarían no solo sus vidas personales, sino también el curso del arte mexicano del siglo XX. Durante la clase, el maestro Hernández pidió a los estudiantes que realizaran un ejercicio de perspectiva, dibujando un bodegón compuesto por frutas y jarrones que había dispuesto sobre una mesa en el centro del aula, un arreglo cuidadosamente calculado para enseñar los principios básicos de la representación tridimensional en un plano bidimensional, pero que para Frida parecía carecer completamente de vida y emoción, como si fuera un cadáver diseccionado, en lugar de una celebración de la belleza natural. Frida observó los objetos con atención, pero en lugar de dibujar lo que veía de manera técnica y precisa como se esperaba, comenzó a interpretar las formas de una manera completamente personal y emotiva, permitiendo que su intuición guiara su mano en lugar de seguir las reglas estrictas que el profesor había explicado durante la primera parte de la clase. Sus trazos eran fluidos y expresivos, como si estuviera bailando sobre el papel en lugar de simplemente dibujando, y poco a poco, las frutas en su dibujo comenzaron a cobrar vida propia, transformándose en símbolos que reflejaban sus emociones más profundas y sus percepciones únicas del mundo que la rodeaba. Una pera se convertía en una lágrima cristalizada que contenía toda la tristeza del mundo, una manzana en un corazón palpitante que latía con el ritmo de la vida misma, y un jarrón en una figura femenina que danzaba entre las sombras como una diosa prehispánica celebrando los misterios de la existencia. Cada línea que trazaba era una declaración de independencia artística, una afirmación de su derecho a ver el mundo a través de sus propios ojos, en lugar de aceptar pasivamente las interpretaciones que otros habían establecido como correctas o apropiadas. Cuando el profesor se acercó a revisar su trabajo, caminando entre las filas de estudiantes con la solemnidad de un juez examinando evidencias en un tribunal, su expresión cambió drásticamente al ver lo que Frida había creado. Sus cejas se fruncieron como dos nubes de tormenta, y su rostro se enrojeció de indignación, como si hubiera descubierto una herejía que amenazara los fundamentos mismos de su sistema de creencias artísticas. «¿Qué es esto?», preguntó en voz alta, su tono cargado de desprecio y sorpresa, llamando la atención de toda la clase y creando un silencio tenso que se extendió por el aula como una manta pesada. «Este no es el ejercicio que pedí. Esto es una aberración del arte serio, una burla a siglos de tradición académica que han establecido los principios fundamentales de la representación artística». Frida levantó la mirada,
sintiendo cómo todas las miradas del salón se clavaban en ella como dagas afiladas, pero manteniendo la compostura con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma, como si una fuerza interior que no sabía que poseía hubiera tomado control de su cuerpo y su mente. «Es mi interpretación del bodegón, profesor», respondió con voz firme pero respetuosa, cada palabra cargada de una dignidad que contrastaba dramáticamente con la agresividad del maestro. «He tratado de capturar no solo la apariencia física de los objetos, sino también su esencia emocional, lo que representan para mí como símbolos de vida y belleza». El maestro Hernández tomó el cuaderno entre sus manos como si fuera un objeto contaminado, examinándolo con una expresión de disgusto que no trataba de ocultar, y lo sostuvo en alto para que toda la clase pudiera ver el trabajo que tanto lo había ofendido. ¿Interpretación? Esto no es arte, señorita Kahlo. Esto es el capricho de una niña que no entiende los fundamentos básicos del dibujo técnico, que confunde la autoindulgencia emocional con la expresión artística seria. Si quiere dedicarse a hacer garabatos sentimentales, mejor váyase a jugar con muñecas y deje el arte verdadero a quienes tienen la disciplina y el conocimiento necesarios para practicarlo correctamente. Las palabras del profesor resonaron en el silencio del aula, como un eco doloroso que parecía multiplicarse y amplificarse con cada segundo que pasaba, creando una atmósfera de humillación pública que Frida sintió como golpes físicos en su alma. Algunos estudiantes comenzaron a reírse por lo bajo, sus risitas nerviosas mezclándose con susurros de comentarios crueles que se extendían por el aula como un virus contagioso, y Frida sintió como el calor subía por su cuello hasta llegar a sus mejillas, tiñéndolas de un rojo que reflejaba tanto su vergüenza como su indignación creciente. Pero en lugar de sentirse derrotada o humillada hasta el punto de la rendición, algo dentro de ella se encendió como una llama que no podría ser apagada jamás. Una determinación férrea que se alimentaba precisamente de la injusticia que estaba experimentando y que la impulsaría a demostrar que el profesor estaba completamente equivocado en su evaluación de su talento y su potencial artístico. El maestro Hernández no se conformó con criticar el trabajo de Frida en privado, como podría haber hecho un educador más sensible y comprensivo que entendiera el impacto devastador que las palabras pueden tener en el desarrollo de un joven artista. Con el cuaderno aún en sus manos, como si fuera una pieza de evidencia en un juicio público, se dirigió hacia el frente del aula con pasos deliberados y teatrales, y lo mostró a toda la clase como si fuera un ejemplo perfecto de lo que no se debía hacer, convirtiendo el momento en una lección de humillación que quedaría grabada en la memoria de Frida para el resto de su vida. «Observen bien este trabajo», dijo con voz autoritaria y despectiva, su tono cargado de una superioridad moral que parecía emanar de décadas de enseñanza rígida y dogmática. «Aquí tienen un ejemplo perfecto de cómo la falta de disciplina y técnica puede arruinar cualquier intento artístico, de cómo la indulgencia emocional puede corromper los principios fundamentales que han sido establecidos por siglos de tradición académica europea». Sostuvo el cuaderno en alto, moviéndolo lentamente para que todos los estudiantes pudieran ver claramente el trabajo que tanto lo había ofendido, como si fuera un predicador, mostrando las consecuencias del pecado a su congregación. La señorita Kahlo parece creer que el arte es simplemente plasmar cualquier cosa que se le ocurra, sin seguir las reglas fundamentales que han sido establecidas por maestros como Leonardo da Vinci,
Miguel Ángel y Rafael, gigantes del arte occidental que dedicaron sus vidas a perfeccionar las técnicas que nosotros estudiamos aquí. Frida permanecía sentada en su lugar, sintiendo cómo cada palabra era como una bofetada en su rostro, pero también notando cómo algo dentro de ella se endurecía y se fortalecía con cada insulto, como si su espíritu estuviera forjándose en el fuego de la adversidad. Sus compañeros la observaban con una mezcla de lástima y burla, algunos con expresiones de genuina compasión, pero la mayoría con la crueldad inconsciente de la juventud, que encuentra entretenimiento en el sufrimiento ajeno, y ella podía escuchar los susurros y las risitas que se extendían por todo el salón, como ondas en un estanque, cada sonido amplificando su sensación de aislamiento y vulnerabilidad. El arte requiere disciplina, técnica y, sobre todo, respeto por las normas establecidas por generaciones de artistas que han dedicado sus vidas y perfeccionar los métodos de representación visual. Continuó el profesor, paseándose por el aula con aires de superioridad que parecían aumentar con cada palabra que pronunciaba. No es un juego para niñas caprichosas que creen que pueden reinventar siglos de conocimiento artístico con sus fantasías infantiles y sus emociones descontroladas. Sus palabras caían sobre Frida como piedras, cada una diseñada para destruir su confianza y su autoestima, pero paradójicamente tenían el efecto contrario, alimentando una determinación que crecía como una planta en terreno fértil. Este tipo de trabajo, continuó, señalando específicamente hacia el dibujo de Frida, es exactamente lo que está mal en la educación artística moderna. Esta tendencia a valorar la expresión personal por encima de la competencia técnica, esta confusión entre arte y terapia emocional, que está corrompiendo los estándares académicos que han mantenido la calidad artística durante siglos. Entonces, dirigiéndose directamente hacia Frida, con una mirada que parecía querer atravesarla como una lanza, pronunció las palabras que quedarían grabadas en su memoria para siempre, palabras que se convertirían en el catalizador de su transformación artística. No sirves para pintar, y si insistes en continuar por este camino de autoindulgencia emocional, solo conseguirás hacer el ridículo y desperdiciar tu tiempo y el de todos los demás que tienen que soportar estas exhibiciones de incompetencia disfrazada de creatividad. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor, como si toda la vida hubiera sido succionada del aula, dejando solo un vacío lleno de tensión y crueldad. Frida sintió cómo su corazón latía con tanta fuerza que parecía que se iba a salir de su pecho, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra que la llamaba a la batalla. Sus manos temblaron ligeramente, no de miedo, sino de una ira controlada que se estaba transformando en determinación pura, pero su mirada permaneció firme y desafiante, como la de un guerrero que ha decidido que prefiere morir de pie antes que vivir de rodillas. No derramaría una sola lágrima delante de esas personas que la juzgaban sin conocerla realmente, que reducían su arte a un simple capricho, sin entender la profundidad emocional y la autenticidad que había puesto en cada trazo. Lentamente, con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la crueldad que acababa de experimentar, se puso de pie, recogió sus cosas con movimientos deliberados y controlados y se dirigió hacia la puerta del aula con la cabeza en alto, como una reina que abandona un reino que ya no merece su presencia. Antes de salir, se volvió hacia el profesor con una serenidad que sorprendió a todos los presentes.
incluyendo a ella misma, y le dijo con voz clara y firme, cada palabra cargada de una promesa que el tiempo se encargaría de cumplir. Gracias por su opinión, maestro Hernández. El tiempo dirá quién tiene razón, y espero que cuando ese momento llegue, usted tenga la humildad de reconocer su error. Y con esas palabras, que resonaron en el aula como una profecía, salió del salón dejando atrás las risas y los comentarios mordaces de sus compañeros, pero llevando consigo una determinación que se había fortalecido precisamente a causa de la humillación que acababa de sufrir. Caminó por los pasillos de la escuela, con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía como si hubiera recibido una puñalada en el alma, pero también como si esa herida hubiera liberado una fuerza que no sabía que poseía. Se dirigió hacia el patio principal, donde los muralistas seguían trabajando en sus obras con una pasión que contrastaba dramáticamente con la rigidez académica que acababa de experimentar, ajenos al drama que acababa de desarrollarse en el aula de dibujo técnico, pero creando arte que hablaba directamente al corazón del pueblo mexicano. Se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol de jacaranda, cuyas flores moradas caían suavemente como lágrimas de belleza sobre el suelo empedrado, y por primera vez, desde que había salido del salón, permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de derrota o autocompasión, sino de rabia transformada en determinación, de dolor convertido en propósito, de humillación transmutada en una promesa sagrada que se haría a sí misma en ese momento y que cumpliría contra viento y marea. En ese momento, mientras observaba a los artistas trabajar con pasión en sus murales, creando obras que celebraban la cultura mexicana y hablaban directamente al alma del pueblo, Frida tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Demostraría a todos, especialmente al maestro Hernández, que estaba completamente equivocado sobre ella y su capacidad artística, y lo haría de la manera más contundente posible, creando un arte tan poderoso y auténtico que nadie podría ignorarlo o despreciarlo. Después de aquel día humillante en la escuela, un día que se había grabado en su memoria como una cicatriz invisible pero permanente, Frida decidió que no volvería a mostrar su arte a nadie hasta estar completamente segura de su talento y haber desarrollado una técnica tan sólida que ningún crítico pudiera cuestionar su competencia o su derecho a expresarse artísticamente. Se refugió en el silencio de su habitación en la Casa Azul, convirtiendo ese espacio íntimo en su santuario personal, donde podría desarrollar su arte sin temor al juicio de otros, sin la presión de cumplir con expectativas ajenas y sin la interferencia de voces que no entendían la naturaleza profundamente personal de su visión artística. Durante las siguientes semanas, cada tarde al regresar de la escuela, donde mantenía un perfil bajo y evitaba cuidadosamente cualquier contacto visual con el maestro Hernández, subía directamente a su cuarto y cerraba la puerta con llave, creando una barrera física y simbólica entre su mundo interior y las fuerzas externas que habían tratado de destruir su confianza creativa. Había conseguido algunos lienzos pequeños, pinceles básicos y tubos de pintura que compró con el dinero que había ahorrado de su mesada durante meses, sacrificando pequeños placeres como dulces y revistas para poder adquirir los materiales que necesitaba para su educación artística autodidacta, una inversión que representaba no solo dinero, sino también fe en su propio potencial y determinación de demostrar que el talento verdadero
no necesita validación externa para florecer. Su padre, Guillermo, un hombre sensible y observador, que había desarrollado su propio ojo artístico a través de la fotografía, notó el cambio en el comportamiento de su hija, la manera en que se había vuelto más introvertida y reservada, pero respetó su necesidad de privacidad, intuyendo que algo importante estaba sucediendo en el mundo interior de Frida, algo que requería tiempo y espacio para desarrollarse sin interferencias externas. Las paredes de su habitación se convirtieron gradualmente en una galería privada, donde experimentaba con diferentes técnicas y estilos, desde el realismo detallado hasta interpretaciones más expresivas y simbólicas, explorando las posibilidades infinitas que ofrecía el medio pictórico y descubriendo poco a poco cuál era su voz artística única. Pintaba retratos de su familia, capturando no solo sus apariencias físicas, sino también sus personalidades y las emociones complejas que las caracterizaban. Autorretratos que exploraban sus emociones más profundas y que se convertirían en una de las características más distintivas de su obra futura, y paisajes inspirados en los jardines de Coyoacán que tanto amaba, interpretando la naturaleza mexicana a través de su sensibilidad particular y su comprensión intuitiva de los colores y las formas que definían su entorno cultural. Cada pincelada era un acto de rebeldía silenciosa contra las palabras del maestro Hernández, cada color una declaración de su derecho a expresarse libremente, sin estar limitada por las convenciones académicas que habían sido diseñadas para suprimir la originalidad en favor de la conformidad técnica. Durante esas largas horas de pintura solitaria, que se extendían desde la tarde hasta altas horas de la noche, cuando el resto de la familia dormía, Frida desarrolló una técnica única que combinaba la precisión del realismo con la intensidad emocional del expresionismo, creando un estilo que era completamente suyo y que reflejaba tanto su herencia cultural mexicana como su sensibilidad personal. Sus obras comenzaron a mostrar una madurez sorprendente para alguien de su edad y una originalidad que la distinguía claramente de los estilos académicos tradicionales que dominaban la educación artística formal, demostrando que el verdadero aprendizaje artístico viene de la exploración personal y la experimentación constante más que de la repetición mecánica de fórmulas establecidas. Una tarde de octubre, mientras pintaba un autorretrato particularmente emotivo que exploraba su relación compleja con su propia imagen y su identidad como mujer joven en una sociedad que limitaba las oportunidades de expresión femenina, escuchó que alguien tocaba suavemente a su puerta con un ritmo que reconoció inmediatamente. Era su hermana menor, Cristina, quien había notado los olores de la pintura que se filtraban por debajo de la puerta y que había despertado su curiosidad sobre las actividades secretas de su hermana mayor. «Frida, ¿puedo entrar? Prometo no molestar y no contarle a nadie lo que vea», dijo con voz dulce, pero llena de curiosidad genuina. Frida dudó por un momento, sintiendo la tensión entre su deseo de mantener su trabajo en secreto y su necesidad de compartir con alguien los logros que había alcanzado durante esos meses de trabajo solitario, pero finalmente decidió abrir la puerta, confiando en la discreción y el cariño de su hermana menor. Cristina entró y se quedó completamente asombrada al ver la transformación de la habitación, que había sido convertida en un estudio artístico improvisado, pero funcional. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que mostraban un mundo rico en colores, emociones y simbolismo, cada obra contando una historia diferente, pero todas conectadas por la sensibilidad única de Frida
y su capacidad para transformar experiencias personales en arte universal. «Hermana, esto es increíble», susurró Cristina, acercándose a observar cada obra con detenimiento y admiración genuina. «¿Cuándo aprendiste a pintar así? Estas obras son más hermosas que muchas de las que he visto en los museos». Frida sonrió por primera vez en semanas, sintiendo cómo la validación de su hermana comenzaba a sanar las heridas que habían dejado las palabras crueles del maestro Hernández. «He estado practicando en secreto», le explicó mientras observaba sus propias obras con ojos críticos, pero también con un orgullo creciente. «Necesitaba demostrarme a mí misma que puedo hacerlo, que tengo el talento y la determinación necesarios para ser una artista verdadera». Cristina se detuvo frente al autorretrato que Frida acababa de terminar, una obra que mostraba una complejidad emocional y una técnica que rivalizaban con las de artistas mucho más experimentados. En él se veía a una joven de mirada intensa y determinada, rodeada de símbolos que representaban sus sueños, sus miedos y sus esperanzas, una composición que lograba ser tanto íntimamente personal como universalmente resonante. «Frida, tienes que mostrar esto a alguien», le dijo su hermana con sinceridad y urgencia. «Es demasiado hermoso para mantenerlo en secreto, demasiado poderoso para que solo nosotras lo veamos. El mundo necesita ver este arte». Pero Frida negó con la cabeza, aunque su determinación ya no era tan absoluta como había sido al principio. «Aún no estoy lista», respondió, pero su voz llevaba una nota de duda que no había estado presente antes. «Necesito seguir practicando, seguir mejorando mi técnica y desarrollando mi estilo. Cuando llegue el momento adecuado, el mundo verá mi arte, pero será cuando yo decida que es perfecto, cuando esté segura de que nadie podrá cuestionar mi derecho a llamarme artista». 3 meses después del incidente en la escuela, un período durante el cual Frida había experimentado la transformación más profunda de su vida hasta ese momento, había desarrollado una rutina muy específica que le proporcionaba tanto estructura como libertad creativa. Cada mañana asistía a sus clases regulares, manteniendo un perfil bajo y evitando cualquier confrontación con el maestro Hernández, quien afortunadamente no volvió a dirigirse a ella directamente, como si hubiera decidido que ella era un caso perdido que no merecía más atención o esfuerzo educativo. Por las tardes se dedicaba completamente a su arte, experimentando con nuevas técnicas y desarrollando su estilo personal con una disciplina que habría impresionado incluso a sus críticos más severos, demostrando que la verdadera educación artística viene de la pasión y la dedicación personal más que de la instrucción formal. Un sábado por la mañana, sintiendo que necesitaba un cambio de ambiente y nueva inspiración para su trabajo, decidió salir a caminar por el centro histórico de la Ciudad de México para buscar inspiración en las calles llenas de vida y color que caracterizaban la capital mexicana en esa época de renacimiento cultural post-revolucionario. Llevaba consigo un pequeño cuaderno de bocetos donde solía dibujar escenas cotidianas que llamaban su atención, un hábito que había desarrollado como parte de su entrenamiento artístico autodidacta y que le permitía capturar momentos fugaces de belleza y significado que más tarde podría incorporar en obras más elaboradas. Mientras caminaba por la plaza de Santo Domingo, observando a los escribanos públicos trabajar bajo los portales con la misma dedicación que habían mostrado sus predecesores durante siglos, se detuvo frente a un pequeño café llamado El Rincón Bohemio, conocido por ser punto de encuentro de artistas, escritores e intelectuales de la época.
un lugar donde las ideas fluían tan libremente como el café, y donde se gestaban muchas de las corrientes artísticas y políticas que estaban transformando el TI, México postrevolucionario. A través de los ventanales empañados por el vapor del café recién preparado, pudo ver a un grupo de personas discutiendo animadamente sobre arte y política, sus voces apasionadas mezclándose con el aroma del café recién molido y creando una atmósfera de efervescencia intelectual que la atraía como un imán. Sin pensarlo demasiado, impulsada por una curiosidad que había crecido durante sus meses de aislamiento creativo, decidió entrar y pedir una taza de café mientras observaba discretamente a los parroquianos, esperando absorber algo de la energía creativa que parecía emanar de cada conversación y cada gesto. Se sentó en una mesa pequeña cerca de la ventana, desde donde podía observar tanto el interior del café como la vida que se desarrollaba en la plaza, y abrió su cuaderno para hacer algunos bocetos de las personas que la rodeaban, practicando su habilidad para capturar no solo las apariencias físicas, sino también las personalidades y los estados emocionales de sus sujetos. Estaba tan concentrada en su dibujo, perdida en el proceso meditativo de observar y traducir la realidad a líneas y sombras sobre el papel, que no se dio cuenta de que alguien se había acercado a su mesa, hasta que escuchó una voz masculina que le preguntaba con genuina curiosidad: «¿Puedo ver lo que está dibujando, señorita? No pretendo ser indiscreto, pero no pude evitar notar la calidad excepcional de sus trazos desde mi mesa». Levantó la mirada y se encontró con un hombre joven, de aproximadamente 25 años, de cabello oscuro perfectamente peinado y ojos inteligentes que brillaban con una curiosidad genuina, vestido con un traje sencillo pero elegante que sugería educación y buen gusto sin ostentación. Tenía en sus manos una carpeta llena de papeles que parecían ser manuscritos o artículos, y su sonrisa era genuinamente curiosa, sin rastro de la condescendencia que había experimentado en la escuela, lo que inmediatamente la puso en guardia, pero también despertó su interés. «Soy Roberto Martínez», se presentó con cortesía y respeto, extendiendo su mano de manera formal pero amigable. «Soy crítico de arte para el periódico El Universal, y no pude evitar notar la calidad excepcional de sus trazos desde mi mesa. Espero que no le moleste mi intromisión, pero es raro encontrar talento genuino en lugares tan casuales». Frida cerró instintivamente su cuaderno, recordando la humillación que había sufrido meses atrás, y sintiendo cómo todos sus mecanismos de defensa se activaban automáticamente. «No es nada importante, solo bocetos casuales para pasar el tiempo», respondió con cautela, estudiando el rostro del hombre para detectar cualquier signo de burla o condescendencia que pudiera indicar que esta era otra situación potencialmente humillante. Roberto sonrió comprensivamente, como si entendiera perfectamente su reticencia y respetara las razones que podría tener para ser cautelosa. «Permítame decirle que en mis años como crítico he aprendido a reconocer el talento genuino cuando lo veo, y lo que alcancé a ver en su cuaderno definitivamente lo tiene. No soy de los que halagan sin fundamento, y puedo asegurarle que mi interés es completamente profesional y respetuoso. ¿Sería tan amable de permitirme ver más de su trabajo?» Frida lo estudió cuidadosamente, tratando de determinar si sus intenciones eran sinceras o si esto era algún tipo de broma cruel diseñada para humillarla nuevamente. Había algo en su manera de hablar y en su expresión que le inspiraba confianza, una sinceridad que contrastaba dramáticamente con la arrogancia académica que había experimentado en la escuela.
Después de un momento de vacilación, durante el cual sopesó los riesgos y beneficios de exponerse nuevamente al juicio de un extraño, abrió lentamente su cuaderno y se lo mostró, preparándose mentalmente para cualquier reacción negativa que pudiera venir. Roberto examinó cada página con atención y respeto, deteniéndose especialmente en un boceto que había hecho de una vendedora de flores en el mercado de Xochimilco, una obra que capturaba no sólo la apariencia física de la mujer, sino también su dignidad, su fortaleza y la belleza inherente de su trabajo. «Esto es extraordinario», murmuró, claramente impresionado y sin ningún rastro de condescendencia en su voz. «Tiene usted un ojo excepcional para capturar no sólo la apariencia física de sus sujetos, sino también su esencia emocional, su humanidad profunda. ¿Ha estudiado arte formalmente?» Frida le contó brevemente sobre su experiencia en la escuela y la reacción negativa que había recibido de su profesor, omitiendo los detalles más dolorosos, pero proporcionando suficiente contexto para que él entendiera por qué era tan cautelosa. Roberto escuchó con atención, y cuando ella terminó, negó con la cabeza con expresión de desaprobación y disgusto genuinos. Roberto Martínez se reclinó en su silla, claramente indignado por lo que acababa de escuchar, su expresión mostrando una mezcla de incredulidad y disgusto que validaba inmediatamente los sentimientos de injusticia que Frida había estado cargando durante meses. «Ese profesor es un ejemplo perfecto de lo que está mal en el sistema educativo artístico de nuestro país», dijo con vehemencia, su voz cargada de una pasión que revelaba su compromiso genuino con el desarrollo del arte mexicano. «Están tan aferrados a las técnicas académicas europeas, tan obsesionados con imitar estilos que fueron desarrollados en contextos culturales completamente diferentes, que no pueden reconocer la autenticidad del arte mexicano cuando la tienen frente a sus narices, cuando se manifiesta en formas que no encajan en sus moldes preconcebidos». Oh, su indignación era tan genuina y su comprensión tan profunda que Frida sintió como si alguien finalmente hubiera puesto en palabras lo que ella había estado sintiendo, pero no había podido articular completamente. «El arte verdadero», continuó Roberto, gesticulando con pasión mientras hablaba, «no viene de seguir reglas establecidas por otros, sino de encontrar maneras auténticas de expresar la experiencia humana, de conectar con las emociones y las realidades de la propia cultura y época». Frida se sintió aliviada al escuchar estas palabras, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros después de meses de dudas y autocuestionamiento. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba validando no solo su talento, sino también su enfoque artístico, su derecho a crear arte que reflejara su propia visión del mundo, en lugar de conformarse a expectativas externas. «¿Realmente cree que tengo talento?», preguntó con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad en su voz, necesitando escuchar la confirmación de alguien cuya opinión profesional tenía peso en el mundo del arte. «No solo creo que tiene talento», respondió Roberto con firmeza, mirándola directamente a los ojos para enfatizar la sinceridad de sus palabras. «Creo que tiene el potencial de convertirse en una de las artistas más importantes de México, tal vez de toda América Latina. Pero necesita desarrollar su técnica de manera más sistemática. Y más importante aún, necesita encontrar su propia voz artística, esa combinación única de estilo y contenido que la distinguirá de todos los demás artistas de su generación». Roberto le explicó que estaba organizando una pequeña exposición de artistas emergentes en una galería del centro histórico,
un proyecto que había estado planeando durante meses como una manera de dar oportunidades a talentos jóvenes que no tenían acceso a los circuitos artísticos tradicionales dominados por influencias europeas y academicismo rígido. Sería una oportunidad perfecta para que el público vea su trabajo y reciba retroalimentación constructiva de otros artistas y coleccionistas, le dijo con entusiasmo, sus ojos brillando con la emoción de alguien que ha descubierto algo valioso e inesperado. La exposición incluirá obras de 5 artistas jóvenes que considero prometedores, y después de ver su trabajo, estoy convencido de que usted debería ser una de ellos. Frida sintió una mezcla de emoción y terror ante la propuesta, como si estuviera parada al borde de un precipicio que podría llevarla hacia el triunfo o hacia una caída devastadora. Por un lado, era exactamente la oportunidad que había estado esperando para demostrar su valía como artista, para probar que el maestro Hernández estaba completamente equivocado en su evaluación de su talento y su potencial. Por otro lado, la idea de exponer su trabajo al escrutinio público la llenaba de ansiedad, especialmente después de la humillación que había sufrido en la escuela, una experiencia que había dejado cicatrices emocionales que aún no habían sanado completamente. «Necesito tiempo para pensarlo», le dijo a Roberto, su mente trabajando furiosamente para evaluar todos los aspectos de la propuesta. «Y si acepto, tendría que ser bajo ciertas condiciones que me permitan mantener control sobre cómo se presenta mi trabajo». Roberto asintió comprensivamente, demostrando el respeto por la autonomía artística que había estado ausente en su experiencia educativa formal. «Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite para decidir. Pero permítame decirle algo que he aprendido en mis años como crítico. El arte verdadero siempre causa controversia, siempre genera reacciones fuertes tanto positivas como negativas. Los grandes artistas de la historia fueron incomprendidos en su época precisamente porque se atrevieron a romper con las convenciones establecidas, porque tuvieron el valor de mostrar al mundo algo nuevo y auténtico en lugar de repetir fórmulas seguras pero vacías». Sus palabras resonaron profundamente en Frida, quien había estado luchando con la tensión entre su deseo de ser aceptada y su necesidad de permanecer fiel a su visión artística única. «Van Gogh fue ridiculizado por sus contemporáneos», continuó Roberto. «Gauguin fue considerado un primitivo, y Cézanne fue rechazado por el establishment artístico de París. Pero la historia los ha vindicado porque su arte tenía algo que las obras académicamente correctas de sus contemporáneos no tenían: autenticidad, pasión y una visión personal del mundo que nadie más podía ofrecer». Antes de despedirse, Roberto le entregó su tarjeta personal, un pequeño rectángulo de cartón que representaba una puerta hacia un mundo de posibilidades que Frida apenas comenzaba a imaginar. La exposición se realizará en 2 meses, en la Galería Arte Nuevo del Centro Histórico, le explicó mientras guardaba cuidadosamente el cuaderno de bocetos de Frida en su carpeta. «Si decide participar, me gustaría ver más de su trabajo, especialmente pinturas terminadas que muestren el alcance completo de su talento. Tengo la sensación de que lo que me ha mostrado hoy es solo la punta del iceberg, que hay mucho más esperando ser descubierto». Esa noche, Frida regresó a su casa con la mente llena de pensamientos contradictorios que se agitaban como hojas en una tormenta, cada idea compitiendo por su atención y creando un torbellino emocional que la mantuvo despierta hasta altas horas de la madrugada. Se encerró en su habitación, ahora transformada en un estudio improvisado pero funcional,
y contempló las pinturas que había creado durante los últimos meses, cada una representando una etapa diferente en su desarrollo artístico y emocional. Cada obra representaba una parte de su alma, un fragmento de su visión del mundo, una pieza del rompecabezas complejo que era su identidad como artista y como mujer joven en una sociedad que constantemente cuestionaba el derecho de las mujeres a expresarse creativamente. ¿Estaba lista para compartir esa intimidad con extraños? ¿Podría soportar otra humillación pública si su arte no era bien recibido por críticos y espectadores que podrían ser tan crueles como el maestro Hernández? Pero también recordó las palabras de Roberto sobre los grandes artistas de la historia, sobre cómo todos habían enfrentado críticas y rechazo antes de ser reconocidos, sobre cómo el arte verdadero requiere valor para exponerse a la vulnerabilidad del juicio público. Tal vez era hora de salir de su refugio silencioso y enfrentar al mundo con su arte, de poner a prueba todo lo que había aprendido durante esos meses de trabajo solitario e intenso. Tomó un lienzo en blanco, uno de los últimos que le quedaban de su pequeña reserva de materiales, y comenzó a pintar con una intensidad que no había sentido antes, como si todas las emociones contradictorias que había estado experimentando se canalizaran a través de su pincel hacia la superficie del lienzo. Esta vez no estaba pintando solo para sí misma, como había hecho durante los últimos meses, sino con la posibilidad real de que otros vieran su trabajo, lo juzgaran, lo criticaran o lo celebraran. Cada pincelada llevaba consigo toda la pasión, el dolor y la esperanza que había acumulado durante esos meses de silencio creativo. Cada color elegido con la precisión de alguien que sabe que está creando algo que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Durante las siguientes semanas, que pasaron como un torbellino de actividad creativa y preparación emocional, Frida se sumergió en un período de creación artística intenso como nunca antes había experimentado, trabajando con una disciplina y una pasión que habrían impresionado incluso a los maestros más exigentes. Había decidido aceptar la propuesta de Roberto, pero quería asegurarse de que las obras que presentaría fueran absolutamente perfectas, técnicamente impecables y emocionalmente poderosas, capaces de silenciar a cualquier crítico que pudiera cuestionar su derecho a llamarse artista. Se levantaba antes del amanecer para aprovechar la luz natural que se filtraba por la ventana de su habitación, esa luz dorada y suave que los pintores han valorado durante siglos por su capacidad de revelar los colores verdaderos y las texturas sutiles, y pintaba hasta altas horas de la noche bajo la luz de velas y lámparas de aceite que creaban sombras dramáticas y una atmósfera de misterio que parecía alimentar su creatividad. Su familia comenzó a preocuparse por su obsesión con el trabajo, por la manera en que se había aislado aún más de las actividades sociales y familiares. Pero Guillermo, su padre, quien también era artista en su tiempo libre como fotógrafo, y entendía la naturaleza consumidora de la pasión creativa, entendía lo que estaba sucediendo con su hija y la apoyaba discretamente, proporcionándole mejores materiales cuando podía permitírselo y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para crear, sin interrupciones. Matilde, su madre, aunque menos comprensiva de los impulsos artísticos, respetaba la determinación de su hija y se aseguraba de que comiera regularmente y durmiera lo suficiente para mantener su salud durante este período de trabajo intensivo. Frida había seleccionado 5 obras para la exposición, después de crear más de 20 pinturas durante esas semanas de preparación febril.
un proceso de selección que había sido tan riguroso como doloroso, pues cada obra descartada representaba horas de trabajo y una parte de su alma que había decidido no compartir con el mundo. La primera obra era un autorretrato que mostraba su rostro dividido entre la luz y la sombra, simbolizando la dualidad de su personalidad, la tensión constante entre su vulnerabilidad y su fortaleza, entre su necesidad de aceptación y su determinación de permanecer auténtica a cualquier costo. La segunda era un paisaje de Xochimilco donde las flores parecían danzar sobre el agua como espíritus de la naturaleza, una interpretación poética de uno de los lugares más hermosos de México que combinaba realismo detallado con una sensibilidad casi mística. La tercera obra era un retrato de su madre tejiendo, una imagen que capturaba la serenidad y fortaleza de las mujeres mexicanas, la manera en que generaciones de mujeres habían encontrado belleza y propósito en las tareas cotidianas, transformando la necesidad en arte y la supervivencia en dignidad. La cuarta era una naturaleza muerta con frutas tropicales que parecían palpitar con vida propia. Cada mango, papaya y pitaya, pintado con tal intensidad que parecían estar a punto de madurar ante los ojos del espectador, una celebración de la abundancia y la sensualidad de la tierra mexicana. Y finalmente, la quinta obra era una composición más abstracta que representaba sus emociones durante la humillación en la escuela, transformadas en formas y colores que expresaban dolor, pero también renacimiento, destrucción, pero también creación. Una obra que había sido la más difícil de crear, pero que consideraba la más honesta y poderosa de todas. Cada pintura había sido trabajada con un cuidado meticuloso que rayaba en la obsesión, pero manteniendo la espontaneidad y emotividad que caracterizaban su estilo, logrando esa combinación rara de perfección técnica y autenticidad emocional que distingue a los grandes artistas de los simplemente competentes. Frida había desarrollado una técnica única que combinaba detalles precisos con pinceladas expresivas, creando obras que eran técnicamente sólidas pero emocionalmente poderosas, capaces de impresionar tanto a críticos académicos como a espectadores que buscaban arte que hablara directamente a sus corazones. Una semana antes de la exposición, cuando sus nervios habían alcanzado un punto casi insoportable y había comenzado a cuestionar si realmente estaba lista para este paso tan importante en su carrera artística, Roberto visitó la Casa Azul para ver las obras terminadas. Una visita que había sido planeada cuidadosamente para asegurar que todo estuviera perfecto para la presentación pública. Cuando Frida le mostró las 5 pinturas, dispuestas cuidadosamente en su habitación, como si fuera una galería privada, el crítico se quedó sin palabras por varios minutos, caminando de una obra a otra con la reverencia de alguien que está presenciando algo verdaderamente excepcional. Examinó cada detalle con la atención de un experto que ha visto miles de obras de arte, pero también con la emoción de alguien que está presenciando algo verdaderamente especial, algo que trasciende las categorías habituales de evaluación artística. «Frida», le dijo finalmente con voz llena de emoción y admiración genuina, «estas obras son extraordinarias. Van más allá de lo que esperaba incluso después de ver sus bocetos. No solo muestran un talento técnico excepcional, que rivalizaría con el de artistas mucho más experimentados, sino que tienen algo que muy pocos artistas logran. Una voz propia, auténtica e inconfundible que habla directamente al alma del espectador.
Roberto le explicó que había decidido darle un lugar prominente en la galería, colocando sus obras en la sala principal, donde recibirían la mayor atención de los visitantes, y que había invitado a varios coleccionistas importantes y críticos de arte de la capital, personas cuyas opiniones podrían influir significativamente en el futuro de su carrera artística. Esta exposición podría cambiar su vida, le dijo con seriedad, mirándola directamente a los ojos para enfatizar la importancia del momento. Pero quiero que esté preparada para todo tipo de reacciones. El arte verdadero siempre provoca respuestas intensas, tanto positivas como negativas, y usted debe estar preparada para ambas. Frida asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación que la llenaba de energía como si hubiera tocado un cable eléctrico. Había trabajado demasiado duro durante demasiados meses para echarse atrás ahora. Había invertido demasiado de sí misma en este proyecto para permitir que el miedo la detuviera en el último momento. «Estoy lista», le dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, como si las palabras hubieran venido de una parte de su personalidad que no sabía que existía. «Pase lo que pase, sé que estas obras representan lo mejor de mí como artista, la expresión más honesta de mi visión del mundo y mi experiencia como mujer mexicana joven». Los días previos a la exposición pasaron como un torbellino de preparativos finales, revisiones de último minuto y una ansiedad creciente que la mantenía despierta por las noches, imaginando todos los escenarios posibles que podrían desarrollarse durante la inauguración. Frida apenas podía concentrarse en sus clases en la escuela, donde mantenía su rutina normal para no despertar sospechas, y evitaba cuidadosamente cualquier encuentro con el maestro Hernández, quien aún no sabía nada sobre la participación de su antigua alumna en la exposición que estaba a punto de sacudir el mundo del arte capitalino. La noche anterior al evento, Frida se quedó despierta hasta muy tarde, contemplando sus obras por última vez antes de que fueran transportadas a la galería, memorizando cada detalle, cada pincelada, cada decisión cromática que había tomado durante esos meses de trabajo intensivo, como si estuviera despidiéndose de una parte de sí misma que estaba a punto de salir al mundo para ser juzgada por extraños. La noche de la inauguración llegó con una lluvia ligera que creaba un ambiente místico en las calles del centro histórico, las gotas de agua reflejando las luces de los faroles coloniales y creando un espectáculo de luces y sombras que parecía diseñado específicamente para enmarcar uno de los momentos más importantes en la vida de Frida Kahlo. Se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido tradicional mexicano de colores vibrantes que había pertenecido a su abuela y que había sido modificado para ajustarse perfectamente a su figura. Una prenda que combinaba rojos intensos, azules profundos y amarillos dorados en patrones que complementaban perfectamente el espíritu de sus obras y que enviaba un mensaje claro sobre su identidad cultural y su orgullo por sus raíces mexicanas. Se había peinado con trenzas adornadas con flores naturales que había cortado del jardín de su casa esa misma mañana, creando una corona de belleza que enmarcaba su rostro y le daba un aire de diosa prehispánica que contrastaba dramáticamente con la moda europea que dominaba los círculos artísticos de la época. Llevaba joyas de plata que habían pertenecido a su abuela, piezas artesanales que habían sido creadas por orfebres mexicanos y que llevaban consigo siglos de tradición cultural, cada pieza contando una historia de resistencia y supervivencia cultural que se reflejaba también en su arte. Quería que su apariencia reflejara la misma autenticidad mexicana
que caracterizaba su arte, que fuera una declaración visual de su rechazo a las influencias europeas que dominaban el mundo artístico formal y su compromiso con la expresión de una identidad genuinamente mexicana. Al llegar a la Galería Arte Nuevo, ubicada en una casona colonial del siglo XVIII, que había sido cuidadosamente restaurada para servir como espacio de exhibición, Frida se sintió abrumada por la elegancia del lugar y por la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Las paredes de piedra estaban iluminadas con lámparas de hierro forjado que creaban un ambiente cálido y acogedor, y el piso de talavera reflejaba la luz, creando patrones geométricos que parecían danzar bajo los pies de los visitantes. La arquitectura colonial proporcionaba el marco perfecto para el arte contemporáneo, creando un diálogo visual entre el pasado y el presente que reflejaba perfectamente el espíritu de la exposición. Roberto la recibió en la entrada con una sonrisa radiante que reflejaba tanto su emoción personal como su confianza profesional en el éxito del evento. «Frida, está usted espléndida, absolutamente perfecta para esta noche», le dijo mientras la tomaba del brazo con la cortesía de un caballero. «Sus obras han sido colocadas en la sala principal, en el lugar de honor que merecen, y ya he recibido comentarios muy positivos de algunos de los invitados que llegaron temprano para ver la exposición antes de que comenzara oficialmente la inauguración». La condujo a través de varios salones decorados con obras de los otros artistas participantes, cada espacio diseñado para crear una experiencia visual coherente, pero que permitiera que cada artista mantuviera su identidad individual, hasta llegar al espacio donde estaban exhibidas sus pinturas. Frida se detuvo en seco al verlas colgadas en las paredes, perfectamente iluminadas con luces dirigidas que realzaban cada color y cada textura, y enmarcadas con marcos dorados que habían sido seleccionados específicamente para complementar el estilo de cada obra. Era la primera vez que veía su trabajo presentado de manera profesional, con el respeto y la dignidad que merecía el arte serio, y la emoción la embargó completamente, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas de alegría y orgullo que tuvo que contener para no arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. Los primeros invitados comenzaron a llegar poco después de las 8 de la noche, un flujo constante de personas elegantemente vestidas, que incluía coleccionistas, críticos, artistas establecidos y aficionados al arte que habían escuchado rumores sobre la calidad excepcional de la exposición. Frida observaba desde una esquina discreta, tratando de mantener su compostura mientras su corazón latía como un tambor. Cómo las personas se acercaban a sus obras, estudiándolas con atención y comentando entre ellas con expresiones que variaban desde la curiosidad hasta la admiración abierta. Podía escuchar fragmentos de conversaciones que flotaban por el aire como música. ¿Quién es esta artista? Nunca había visto un estilo tan original. Hay algo muy poderoso en estas pinturas. La técnica es impecable, pero lo que realmente impresiona es la honestidad emocional. A medida que la noche avanzaba y más personas llenaban la galería, creando un ambiente festivo de conversaciones animadas y descubrimiento artístico, más y más invitados se congregaban alrededor de sus obras, formando pequeños grupos que discutían animadamente sobre los méritos técnicos y emocionales de cada pintura. Un grupo de coleccionistas importantes, hombres distinguidos con trajes impecables, y mujeres elegantes con joyas que brillaban bajo las luces de la galería, parecía especialmente interesado en el autorretrato, y Frida pudo escuchar cómo uno de ellos, un hombre mayor con barba blanca
y aire de autoridad, comentaba con evidente admiración: «Esta joven tiene un futuro brillante por delante, absolutamente brillante. Su técnica es impecable, comparable a la de artistas con décadas de experiencia, pero lo que más me impresiona es la honestidad emocional de su trabajo, la manera en que logra comunicar experiencias universales a través de una visión completamente personal». Sin embargo, no todas las reacciones eran positivas, y Frida pronto se dio cuenta de que su arte estaba generando exactamente el tipo de controversia que Roberto había predicho. Notó que un grupo de críticos más conservadores, hombres que representaban el establishment artístico tradicional, observaba sus obras con expresiones de desaprobación y disgusto mal disimulado. Uno de ellos, un hombre mayor de barba blanca y traje formal, que parecía representar todo lo que ella rechazaba del academicismo rígido, comentaba en voz suficientemente alta para ser escuchado por otros invitados: «Este tipo de arte es demasiado emocional, demasiado personal, demasiado femenino, si me permiten la expresión. El arte verdadero debe mantener cierta distancia objetiva, cierta universalidad que trascienda las experiencias particulares del artista». Pero estas críticas, lejos de desanimarla, solo confirmaban que estaba en el camino correcto, que su arte estaba cumpliendo su propósito de desafiar las convenciones establecidas y obligar a los espectadores a confrontar nuevas formas de ver y sentir. No lograron empañar la satisfacción profunda que Frida sentía al ver que la mayoría de los asistentes respondían positivamente a su trabajo, que había logrado lo que se había propuesto: demostrar que tenía talento genuino y una voz artística propia que merecía ser escuchada y respetada. Hacia las 10 de la noche, cuando la galería estaba llena de gente y el ambiente era festivo, con conversaciones animadas y el tintineo de copas de vino que se mezclaba con las discusiones sobre arte, Roberto se acercó a Frida con una expresión de triunfo absoluto en el rostro, sus ojos brillando con la satisfacción de alguien que ha apostado por algo y ha ganado espectacularmente. «Frida, tengo noticias absolutamente maravillosas», le dijo, apenas conteniendo su emoción. «3 de sus obras ya han sido vendidas a precios que superan mis expectativas más optimistas, y hay varios coleccionistas más interesados en encargarle trabajos para sus colecciones privadas. Esto es extraordinario para una artista en su primera exposición». Frida sintió como si estuviera viviendo un sueño, como si hubiera sido transportada a una realidad alternativa, donde todo lo que había deseado se estaba haciendo realidad de manera simultánea. Meses atrás, un profesor le había dicho que no servía para pintar, que era una pérdida de tiempo y que debería dedicarse a actividades más apropiadas para una mujer joven, y ahora estaba vendiendo sus obras en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad, recibiendo elogios de críticos respetados y estableciendo su reputación como una artista seria y talentosa. Pero el momento más significativo de la noche, el momento que definiría no solo esa velada, sino el resto de su carrera artística, aún estaba por llegar, esperando en las sombras como un destino inevitable. Mientras Frida disfrutaba del éxito de su primera exposición, conversando con admiradores y potenciales compradores que la rodeaban con preguntas sobre su técnica, su inspiración y sus planes futuros, absorbiendo cada elogio como si fuera bálsamo para las heridas que había sufrido durante meses de dudas y autocuestionamiento, no se había dado cuenta
de que una figura familiar había entrado silenciosamente a la galería, moviéndose entre la multitud como una sombra cargada de resentimiento y indignación. El maestro Hernández, quien había escuchado rumores sobre una joven artista que estaba causando sensación en el mundo del arte capitalino, había decidido investigar por sí mismo, impulsado por una curiosidad que se mezclaba peligrosamente con el desprecio y la necesidad de confirmar sus prejuicios sobre lo que constituía el arte verdadero. Cuando reconoció a Frida entre la multitud, vestida con sus colores tradicionales y rodeada de admiradores que colgaban de cada una de sus palabras, su rostro se transformó en una máscara de indignación y furia que parecía emanar de lo más profundo de su ser, como si la simple existencia de su éxito fuera una afrenta personal a todo lo que él representaba y defendía. Se acercó directamente hacia donde estaban exhibidas las obras de su antigua alumna, abriéndose paso entre los invitados con una determinación que rayaba en la agresividad, examinándolas con una expresión de creciente disgusto que no trataba de ocultar, como si cada pincelada fuera una ofensa personal a su autoridad y conocimiento. Su presencia no pasó desapercibida para algunos de los asistentes, quienes reconocieron inmediatamente al profesor de la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria, un hombre cuya reputación en los círculos académicos le daba cierto peso y autoridad en cuestiones artísticas, aunque muchos de los artistas más progresistas ya habían comenzado a cuestionar sus métodos y filosofía educativa. Roberto, que estaba conversando con un coleccionista cerca del autorretrato de Frida, discutiendo los méritos técnicos y emocionales de la obra con la pasión de alguien que ha descubierto un tesoro, notó la llegada del profesor y sintió inmediatamente que algo desagradable estaba a punto de suceder, una tensión en el aire que precedía a las tormentas y que hacía que todos los presentes sintieran una inquietud inexplicable. Se acercó discretamente, tratando de evaluar la situación y preparándose para intervenir si fuera necesario, pues había escuchado historias sobre la rigidez y crueldad del maestro Hernández, y temía que pudiera crear una escena que arruinara la noche de triunfo de Frida. El maestro Hernández se plantó frente al autorretrato de Frida, la obra que había sido la más elogiada de la noche y que había capturado la atención de críticos y coleccionistas por igual, y comenzó a hablar en voz alta, dirigiéndose a los asistentes que se encontraban cerca con la autoridad de alguien que está acostumbrado a ser escuchado y obedecido sin cuestionamiento. «Es increíble lo que pasa por arte en estos días», dijo con tono despectivo, que cortaba el aire como una navaja, su voz cargada de una arrogancia que inmediatamente creó una atmósfera de tensión en el espacio circundante. «Esta joven fue mi alumna, y puedo asegurarles que no tiene la menor idea de los fundamentos básicos del arte serio, que confunde la autoindulgencia emocional con la expresión artística genuina». Las conversaciones a su alrededor comenzaron a disminuir gradualmente, como ondas que se extienden desde el epicentro de un terremoto, y varias personas se volvieron para escuchar lo que el profesor tenía que decir, algunos con curiosidad genuina, y otros con la expectación morbosa de quienes presencian un conflicto público. Frida, que estaba al otro lado del salón discutiendo con un grupo de jóvenes artistas sobre las influencias prehispánicas en el arte mexicano contemporáneo, sintió un escalofrío que recorrió su espina dorsal cuando escuchó esa voz familiar, esa voz que había sido la fuente de tanta humillación y dolor en su pasado reciente. Se volvió lentamente, como si estuviera moviéndose
en un sueño o una pesadilla, y vio al hombre que había humillado públicamente meses atrás, ahora parado frente a su obra más personal, con la misma expresión de desprecio que había mostrado en el aula de la escuela. Esta pintura es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando se permite que la emotividad reemplace a la técnica, continuó el maestro Hernández, señalando el autorretrato con desdén, como si fuera una evidencia en un juicio donde él era tanto el fiscal como el juez. Es trabajo de aficionado disfrazado de arte profesional, una impostura que engaña a quienes no tienen la educación suficiente para distinguir entre la verdadera maestría artística y estos arranques sentimentales sin fundamento técnico. Roberto se acercó al profesor, tratando de mantener la diplomacia, pero con una firmeza en su voz que reflejaba su creciente indignación ante el ataque injustificado. «Maestro Hernández, me parece que está siendo injustamente severo con el trabajo de la señorita Kahlo. Estas obras han sido muy bien recibidas por críticos respetados y coleccionistas experimentados esta noche, personas cuyo juicio artístico es reconocido en toda la capital». Pero el profesor no estaba dispuesto a retractarse o a moderar su ataque, alimentado por una mezcla tóxica de orgullo herido y convicción ideológica que lo cegaba a cualquier evidencia que contradijera sus prejuicios. «Señor Martínez, con todo respeto, creo que usted está siendo engañado por la novedad y por una sentimentalidad mal entendida. El arte verdadero requiere años de estudio disciplinado y dominio técnico, no estos arranques emocionales sin fundamento académico que apelan a los instintos más bajos del público, en lugar de elevarlo hacia la contemplación de la belleza verdadera». En ese momento, cuando la tensión en el aire había alcanzado un punto casi insoportable y todos los presentes parecían estar conteniendo la respiración, Frida decidió que había llegado el momento de enfrentar a su antiguo torturador, de confrontar directamente al hombre que había tratado de destruir su confianza artística y que ahora amenazaba con arruinar su noche de triunfo. Caminó con determinación hacia donde se encontraba el grupo, sus pasos resonando en el suelo de Talavera como el latido de un corazón valiente, y cuando llegó frente al maestro Hernández, lo miró directamente a los ojos con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la agitación que sentía en su interior. «Profesor», le dijo con voz firme pero controlada, cada palabra cargada de una dignidad que había forjado durante meses de trabajo solitario y autodescubrimiento. «Me da mucho gusto verlo aquí esta noche. Espero que pueda apreciar cómo he aplicado sus enseñanzas sobre la importancia de encontrar una voz propia en el arte, aunque tal vez no de la manera que usted esperaba». El sarcasmo en su voz era sutil, pero evidente para quienes conocían la historia entre ellos. Una ironía elegante que demostraba su madurez emocional y su capacidad para transformar el dolor en fortaleza. El maestro Hernández se puso rojo de ira, su rostro transformándose en una máscara de furia que revelaba la pequeñez de su carácter y la fragilidad de su autoridad cuando era desafiada por alguien que se negaba a ser intimidada. En un arrebato de furia que sorprendió incluso a él mismo, perdiendo completamente el control que había mantenido durante décadas de enseñanza autoritaria, tomó la taza de café que tenía en la mano, un objeto aparentemente inocuo que se convertiría en el instrumento de un acto que definiría para siempre la relación entre el arte académico y la expresión auténtica, y sin pensarlo, impulsado por una rabia que nublaba su juicio, la arrojó directamente hacia el autorretrato de Frida. El líquido oscuro salpicó el lienzo como una explosión de violencia,
creando manchas que se extendieron por la superficie de la pintura como lágrimas negras que parecían llorar por la crueldad humana y la intolerancia hacia todo lo que desafía las convenciones establecidas. El silencio que siguió al ataque fue absoluto y ensordecedor, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que todos los presentes procesaran la magnitud de lo que acababa de suceder ante sus ojos, un acto de vandalismo artístico que trascendía la simple destrucción material, para convertirse en un símbolo de la lucha eterna entre la tradición rígida y la innovación creativa. Todas las conversaciones se detuvieron abruptamente, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en la vida misma, y los asistentes observaron con horror y asombro la escena que acababa de desarrollarse, algunos con expresiones de incredulidad total, y otros con la fascinación morbosa de quienes presencian un momento histórico en el making. El café goteaba lentamente del lienzo, cada gota creando un rastro oscuro que se deslizaba por la superficie como lágrimas de dolor, creando un contraste dramático con los colores vibrantes del autorretrato y transformando accidentalmente la obra en algo aún más poderoso de lo que había sido originalmente. Frida permaneció inmóvil por un momento que pareció eterno, observando cómo el líquido oscuro se deslizaba por su obra como si fuera sangre de una herida recién abierta, pero en lugar de mostrar dolor, indignación o la devastación que todos esperaban ver en su rostro, algo extraordinario y completamente inesperado sucedió. Una sonrisa serena, casi beatífica, apareció en su rostro, como si hubiera recibido una revelación divina que transformaba la destrucción en creación, el ataque en triunfo. Se acercó al lienzo dañado con pasos lentos y deliberados, como una sacerdotisa acercándose a un altar sagrado, y lo observó con detenimiento, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir, una belleza oculta que sólo ella era capaz de reconocer en medio de la aparente devastación. «Gracias, maestro Hernández», dijo finalmente, con una voz tan calmada y serena que resultaba más poderosa que cualquier grito de indignación o protesta airada, cada palabra cargada de una sabiduría que parecía haber nacido en ese mismo instante de la alquimia del dolor transformado en comprensión. Acaba de demostrar exactamente por qué mi arte es necesario en este mundo, por qué necesitamos voces que desafíen la rigidez y la intolerancia que usted representa. Se volvió hacia los asistentes, que la observaban con una mezcla de admiración y curiosidad, como si estuvieran presenciando el nacimiento de una leyenda, y continuó hablando con una elocuencia y una dignidad que contrastaban dramáticamente con la vulgaridad del ataque que acababa de sufrir. «Este ataque no es contra mi pintura», continuó con elegancia y dignidad, que parecían emanar de una fuente inagotable de fortaleza interior. «Es contra todo lo que representa. La autenticidad, la libertad de expresión, el derecho de cada artista a encontrar su propia voz sin ser limitado por las convenciones del pasado, y especialmente el derecho de las mujeres a participar en el mundo del arte como creadoras y no sólo como musas o espectadoras pasivas». Roberto se acercó rápidamente para evaluar el daño, su rostro mostrando una mezcla de indignación por el ataque y admiración por la manera en que Frida estaba manejando la situación. Pero ella lo detuvo con un gesto suave de su mano, como si fuera una reina otorgando perdón a un súbdito preocupado. «No se preocupe», le dijo con una sonrisa que irradiaba una paz interior que sorprendió a todos los presentes, incluyendo a ella misma. «Esta mancha no destruye la obra,
La completa de una manera que nunca habría imaginado. Ahora cuenta una historia aún más poderosa sobre la resistencia del arte verdadero ante la intolerancia, sobre la capacidad del espíritu creativo para transformar incluso los ataques más crueles en oportunidades de crecimiento y revelación. El maestro Hernández, al darse cuenta gradualmente de la magnitud de lo que había hecho, y viendo las miradas de desaprobación y disgusto de los asistentes, que lo observaban como si fuera un bárbaro que había profanado un templo sagrado, trató desesperadamente de justificar su acción con palabras que sonaban cada vez más huecas y patéticas. Yo solo quería demostrar que este tipo de arte es una farsa, una impostura que balbuceó, pero las palabras no salían coherentemente, como si su propia conciencia estuviera saboteando sus intentos de racionalizar lo irracional. Un coleccionista distinguido que había estado observando la escena desde el principio, un hombre mayor cuya reputación en el mundo del arte era impecable y cuya opinión era respetada por todos los presentes, se acercó a Frida con una expresión de profundo respeto y admiración, que contrastaba dramáticamente con la vergüenza que irradiaba el profesor. «Señorita Kahlo», le dijo con una voz cargada de emoción y respeto genuino, «lo que acabo de presenciar me ha convencido completamente de que usted es una artista extraordinaria, no solo por su talento evidente, sino por su carácter excepcional, por su capacidad para transformar la adversidad en triunfo y la crueldad en belleza. Me gustaría comprar esta obra tal como está ahora, con la mancha incluida, porque representa algo mucho más poderoso que la obra original. Representa la victoria del espíritu humano sobre la pequeñez y la intolerancia». Otros asistentes comenzaron a aplaudir, primero tímidamente y luego con creciente entusiasmo, hasta que toda la galería resonó con una ovación que duró varios minutos y que se convirtió en una celebración no sólo del arte de Frida, sino de su triunfo personal sobre las fuerzas que habían tratado de destruir su confianza y su carrera antes de que pudiera comenzar. El maestro Hernández, humillado y derrotado, completamente aislado en su vergüenza y reconociendo finalmente la enormidad de su error, salió silenciosamente de la galería sin decir una palabra más, arrastrando consigo los restos de una autoridad que había sido construida sobre la intimidación y que se había desmoronado ante la dignidad auténtica. Esa noche, Frida no solo vendió todas sus obras a precios que superaron las expectativas más optimistas de Roberto, sino que recibió múltiples encargos y propuestas de exposiciones futuras de galerías en toda la República, e incluso algunas consultas internacionales. Pero más importante que el éxito comercial, que era gratificante pero secundario, fue la confirmación definitiva de que había encontrado su camino como artista, de que tenía no solo el talento, sino también el carácter necesario para enfrentar las adversidades que todo artista verdadero debe superar en su búsqueda de la autenticidad y la excelencia. El ataque del profesor, lejos de destruir su carrera como había sido su intención maliciosa, se había convertido en el catalizador que la estableció definitivamente en el mundo del arte mexicano, como una fuerza que no podía ser ignorada o subestimada.
Meses después, cuando Frida reflexionaba sobre esa noche transformadora, desde la perspectiva que da el tiempo y la experiencia, se daba cuenta de que el silencio en el que había trabajado durante tanto tiempo no había sido una retirada cobarde o una huida de la realidad, sino una preparación necesaria, un período de gestación, durante el cual había desarrollado no solo su técnica artística, sino también la fortaleza interior necesaria para enfrentar las adversidades que todo artista verdadero debe superar en su camino hacia el reconocimiento y la autorrealización. Había usado ese tiempo de aparente inactividad para desarrollar las herramientas emocionales y técnicas que necesitaría para sobrevivir y prosperar en un mundo que a menudo es hostil hacia la innovación y la autenticidad, especialmente cuando viene de fuentes inesperadas, como una mujer joven de origen mexicano, que se negaba a conformarse a las expectativas europeas que dominaban el mundo del arte formal. Las palabras "no sirves para pintar", que una vez la habían herido profundamente, ahora resonaban en su memoria como un eco lejano y sin poder, como el ladrido de un perro que ya no puede asustar a nadie porque su amenaza ha sido revelada como vacía e impotente. Había demostrado, con su arte y con su dignidad, con su talento y con su carácter, que el talento verdadero no puede ser silenciado por la ignorancia o la intolerancia, que la autenticidad siempre encuentra una manera de manifestarse y ser reconocida por aquellos que tienen ojos para ver y corazones para sentir. Y así, en el silencio de su estudio, rodeada de las obras que había creado y las que aún estaban por nacer en su imaginación fértil, Frida continuó creando arte que hablaría por sí mismo durante generaciones, obras que trascenderían las limitaciones de su época y su contexto, para convertirse en testimonios universales del poder del espíritu humano, para transformar el dolor en belleza, la adversidad en triunfo y el silencio en una voz que resuena a través de los siglos, honrando no solo su propio legado, sino el de todos los artistas que se atreven a ser auténticos en un mundo que a menudo prefiere la conformidad a la originalidad, la mediocridad segura a la excelencia arriesgada. Si esta historia te inspiró y te recordó que el verdadero talento siempre encuentra su camino, no olvides dejar tu like para honrar el legado de Frida Kahlo y de todos los artistas que se atreven a ser auténticos.
Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias que celebran la resistencia del espíritu creativo.